Tuve una entrevista con una sacerdotisa vudú y esto fue lo que pasó. Soy un periodista y mis ganas de obtener una entrevista me llevaron a un lugar que nunca imaginé. Fui al lugar de la cita a pie, después de haberle pedido al taxista que me dejara a un par de cuadras de distancia. En retrospectiva, no fue la decisión más sabia, pero quería mantener un perfil bajo y evitar la atención tanto de la policía como de las pandillas que acechaban en las calles. Llevaba una pistola paralizante y un spray de pimienta en los bolsillos de la chaqueta, pero dudaba que estas armas defensivas me brindaran mucha protección en caso de que ocurriera lo peor. Una lluvia fría y constante caía sobre mi cabeza mientras avanzaba por la calle oscura y aparentemente abandonada. Muchas de las farolas habían sido banalizadas y las autoridades de la ciudad, comprensiblemente, se mostraban reacias a realizar reparaciones en esta parte de la ciudad. Por lo tanto, la calle por la que caminaba estaba en gran parte envuelta en oscuridad, pero esto me vino bien porque quería permanecer oculto en las sombras. Sin embargo, observé atentamente mi entorno mientras avanzaba lentamente hacia mi destino. La carretera estaba tranquila. No vi otros peatones en la acera ni coches en la calle, pero eso no significaba que estuviera solo allí. Escuché atentamente, solo para oír el fuerte ruido de la lluvia golpeando el asfalto y los ladridos distantes de los perros resonando en los edificios de concreto. En este barrio había pocos locales comerciales. Los pocos negocios que funcionaban en el pasado se quemaron durante los disturbios. Y sus restos carbonizados aún siguen en pie como un monumento perdurable a la anarquía y la violencia que se habían apoderado de esta metrópolis en expansión apenas unas semanas antes. Sacudí la cabeza con disgusto, mirando hacia el cielo oscuro y sin estrellas mientras las gotas de lluvia caían sobre mi rostro. No estaba destinado a terminar así. Claro, esta ciudad, que alguna vez fue grandiosa, había estado plagada de crímenes violentos durante mucho tiempo. Pero aún había esperanza. No hace mucho tiempo. ¿Pero qué había salido mal? Esa era la pregunta que me interesaba. Había una historia que contar y yo quería esa primicia más que cualquier otra cosa. Por eso estaba dispuesto a correr un riesgo personal considerable para asistir a la reunión de esa noche. Tenía una larga historia con una sacerdotisa vudú, ya que había sido el primer periodista en revelar su existencia hace tantos años. Por eso, cuando recibí la llamada telefónica de mi fuente, no pude resistirme a la oportunidad única en la vida. Seguí reflexionando sobre estos asuntos mientras avanzaba por la acera vacía, pero no debí dejar que mis pensamientos vagaran, porque no me di cuenta del vehículo que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. El coche patrulla dobló la esquina y se deslizó lentamente por la calle hacia mí. La sirena no sonaba a todo volumen y las luces azules estaban apagadas, así que supuse que se trataba de una patrulla de rutina. Sin embargo, me preocupé cuando el coche de policía se acercó lentamente a mí hasta que el vehículo estuvo directamente junto a la acera. Giré la cabeza lentamente con nerviosismo para ver al único oficial uniformado que conducía, un veterano de pelo gris y ojos duros que me miraba con recelo. Me quedé paralizado en el pavimento, sin saber qué hacer a continuación. Consideré brevemente la posibilidad de escapar, pero eso solo me haría parecer culpable y probablemente provocaría una persecución. Técnicamente hablando, no estaba infringiendo ninguna ley, pero tampoco tenía ninguna buena razón para estar en esa parte de la ciudad tan tarde por la noche. No consideré que el policía podría usar sus poderes para detenerme, registrarme e interrogarme. Incluso podrían detenerme. Los cargos no se mantendrían, pero no asistiría a la reunión y mi fuente no me daría una segunda oportunidad. Por eso estaba comprensiblemente nervioso en ese momento, ya que todo dependería de las próximas acciones del policía. Me quedé quieto mientras él detenía su patrulla y me iluminaba la cara con una linterna. Entrecerré los ojos cuando la luz me dio en ellos y me cegó temporalmente. ¿Qué haces aquí, muchacho?, preguntó el policía con voz ronca y poco amistosa. Pensé un momento antes de balbucear mi respuesta. Buenas noches, oficial. Es una noche terrible, ¿no? Creo que me he perdido en algún lugar. ¿Puede decirme dónde está la estación de metro más cercana? El policía bajó la linterna, pero siguió mirándome con recelo. Estaba seguro de que no se había creído mi débil coartada.
Se produjo una larga pausa antes de que la radio del policía cobrara vida y recibiera una llamada de la central. No capté los detalles a causa de la estática y la lluvia, pero la expresión del policía cambió de repente cuando su atención se desvió de mí. Antes de partir, me dio un consejo rápido: el metro está a 5 cuadras en esa dirección. Yo llegaría rápido si fuera tú. Este no es un barrio seguro después del anochecer. Dicho esto, pisó el acelerador y salió a toda velocidad hacia la noche, con las sirenas del coche patrulla sonando a todo volumen mientras se apresuraba a responder a la llamada. Di un profundo suspiro de alivio al verlo marchar. Estaba empapado hasta los huesos, pero nada podía empañar mi ánimo mientras daba mis últimos pasos hacia el lugar de la reunión. El lugar de encuentro era un hotel de mala muerte situado en una calle secundaria y alejado de miradas indiscretas. El nombre del establecimiento era Hotel Ítalo y era uno de los pocos negocios que quedaban en el barrio, aunque el pequeño y destartalado hotel no era nada legítimo. Sentí una punzada de duda cuando miré el letrero de neón que colgaba sobre la puerta de acero reforzado. Tenía una idea bastante clara de lo que sucedía dentro de ese lugar. Hasta donde yo sabía, sus principales clientes eran personas ligadas con el consumo y placer a sus clientes. En circunstancias normales nunca entraría en un establecimiento así, pero allí era donde me había traído la historia y tuve que seguir la pista. Me tragué el miedo mientras me acercaba a la entrada principal fortificada y poco acogedora, presionando el botón del intercomunicador con un dedo tembloroso mientras miraba nerviosamente hacia la cámara de seguridad. Hubo una breve pausa seguida de una ráfaga de estática y una voz profunda que me llamó desde el otro lado. «¿Quién eres tú?», dijo. Me quedé un poco desconcertado, pero aún así respondí, bajando la cabeza para poder hablar directamente por el intercomunicador. «Me llamo Carter. Estoy aquí para ver a Marisol. Me está esperando». Hubo otra pausa y por un momento temí haber cometido un error, pero después de unos segundos oí un agradable zumbido cuando se abrió la cerradura de la puerta. Me abrí paso y me sacudí la lluvia lo mejor que pude antes de entrar en el vestíbulo del hotel, sucio y poco iluminado. Pronto me invadió el hedor a moho, humedad y olores corporales en los que no quería pensar. Caminé por el suelo sospechosamente pegajoso hacia el mostrador de recepción, que estaba rodeado por una jaula de seguridad. Ignoré el cartel de la pared del fondo que indicaba la tarifa por hora de las habitaciones y los precios de los servicios varios, y en su lugar miré al desagradable hombre que estaba sentado detrás del mostrador, con el pelo largo y grasiento y los ojos llenos de malicia y lujuria. Sus labios llenos de costras se curvaron en una sonrisa burda mientras me miraba de arriba a abajo con desprecio. Observé que su mano derecha estaba debajo del escritorio y supuse que probablemente estaba buscando una pistola. De fondo se oía un televisor a todo volumen, pero el hombre con cara de comadreja estaba concentrado en mí, al menos por el momento. «¿Entonces, eres el periodista?», preguntó con desdén. «No pareces gran cosa para mí. No estás hecho para este mundo, ¿verdad, muchacho? ¿Seguro que no quieres correr a casa con tu mamá?». Se ríe cruelmente en abierta burla. Me enojé, pero mantuve la calma y no mordí el anzuelo mientras respondía con los dientes apretados. «Estoy aquí para ver a Marisol, ¿puedes llevarme hasta ella?». El recepcionista asqueroso se burló mientras apartaba la mirada de mí y volvía a fijarla en el televisor. «Marisol está en la habitación 13, en el segundo piso. El ascensor está averiado, así que tendrás que tomar las escaleras». Dicho esto, terminó conmigo. Decidí no darle las gracias al hombre y me dirigí hacia donde me indicó bajo las luces tenues. Subí las escaleras y caminé por el estrecho pasillo del segundo piso, ignorando los gritos y gemidos que provenían de las otras habitaciones cuando llegué al número 13 y llamé con firmeza a la puerta. «Pase». «Está abierto», fue la respuesta. Me quedé paralizado por un segundo, ya que reconocí la voz a la perfección, aunque nunca la había visto cara a cara. Sentí un escalofrío frío en el segundo antes de agarrar la manija de la puerta, girarla y entrar en la pequeña y miserable habitación del hotel. La mujer que estaba dentro parecía totalmente fuera de lugar en ese vil establecimiento, y sin embargo allí estaba. Marisol se incorporó del colchón y me dirigió una sonrisa encantadora mientras me ofrecía su mano en señal de amistad.
Observé el impecable vestido que llevaba y la amplia sonrisa en sus labios que dejaba al descubierto sus dientes blancos como perlas. Marisol ejercía el mismo carisma y confianza en la vida real que en los numerosos videos que había grabado y subido a internet a lo largo de los años, mientras desempeñaba su papel de rostro público. Tomé su mano y la estreché, notando su fuerte agarre mientras me acercaba más. En otra vida, Marisol podría haber sido una mujer de negocios o una personalidad de los medios de comunicación, pero había otra faceta de ella que yo conocía muy bien, pues había pasado años estudiándola e informando sobre los numerosos asesinatos que había ordenado y coordinado. Pero, incluso si no hubiera sabido la historia de Marisol, había algo en sus ojos que la habría delatado. Había una oscuridad en esos ojos, una mirada asesina que no podía ocultar por completo, incluso debajo de todo su encanto y sus sonrisas. Intenté no temblar mientras, de mala gana, me encontraba con la mirada de Marisol. Pero no engañaba a nadie, y menos a mi anfitriona. Ella sabía que le tenía miedo y, sin embargo, había venido a encontrarme con esa mujer en un lugar que ella había elegido. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de un hecho muy simple. Que Marisol podía matarme allí mismo, en esa habitación de hotel de mala muerte, tal vez para vengarse de todos los artículos negativos que había publicado a lo largo de los años y que habían dañado su reputación. Tenía que confiar en que ella era sincera en su deseo de contar su historia y que yo era su medio para hacerlo. Señor Carter, dijo en tono amistoso mientras me agarraba la mano con fuerza, es un placer conocerlo por fin. Por favor, siéntese y quítese el abrigo mojado. ¿Puedo ofrecerle una bebida? No, gracias, respondí nerviosamente antes de sentarme en la silla más cercana a la puerta del dormitorio. Marisol asintió con complicidad mientras volvía a sentarse en el colchón frente a mí. Pido disculpas por el lugar. Lamentablemente, esto es a lo que nos hemos visto obligados, ya que intentamos ir un paso por delante de las autoridades. Estoy segura de que conociste a Eddie en la recepción. Sí, respondí vacilante. Sin duda es un personaje pintoresco. Es una escoria, respondió Marisol con los dientes apretados. Una alimaña. Un proxeneta y un traficante, del tipo de los que habríamos desaparecido con mucho gusto en años anteriores. Pero Eddie sabe de qué lado está su pan y podemos contar con su cooperación y discreción durante nuestra breve estancia. Lo miré a los ojos con incertidumbre antes de responder, eso es bueno. Ahora, señorita Marisol. Como usted sabe, he asumido un riesgo considerable al venir aquí hoy. Pero estoy ansioso por escuchar su versión de la historia. Había practicado esas palabras repetidamente en preparación para esta reunión y traté de mostrar confianza en mi voz, aunque estaba asustado por la peligrosa situación. Me dijiste por teléfono que tenías a alguien que me gustaría conocer, continué, una persona que quiere dar su versión de los hechos. Marisol asintió con la cabeza y sonrió levemente antes de responder, es usted un hombre muy entusiasta, señor Carter. Siempre dispuesto a investigar la historia. Admiro eso de usted, aunque sus reportajes a menudo han dañado nuestra reputación. Me lanzó una mirada dura que me heló la sangre. Pero no te preocupes, amigo mío, continuó Marisol. Todo esto es agua pasada. Tengo que conocer a alguien importante esta noche. De hecho, te está esperando en la habitación de al lado. Señaló con la cabeza hacia la puerta interior que conectaba las habitaciones 13 y 14. Pero primero, quisiera hablar con usted personalmente, señor Carter, para brindarle una breve historia de nosotros para que pueda comprender mejor de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Me resistí a poner los ojos en blanco. Sabía lo que me esperaba, un discurso propagandístico del representante de un grupo terrorista designado. Había oído esto muchas veces antes, pero sentí que debía seguirle la corriente a Marisol para mantener su buena fe. Todos hemos sido testigos del fracaso de nuestro sistema de justicia, comenzó, conocemos a las innumerables víctimas que han sido defraudadas, mientras los perpetradores quedan libres o reciben sentencias patéticas. Yo y algunos otros decidimos que ya era suficiente. Identificamos a una serie de individuos especiales con poderes que van más allá de lo que se puede entender convencionalmente. Muchos de estos candidatos habían sido víctimas,
pero carecían de la capacidad y los recursos para tomar represalias contra quienes les habían hecho daño. Ahí es donde entró en juego un plan. Nuestro plan era utilizar a estos individuos extraordinarios para apuntar a las personas adecuadas, las personas verdaderamente malvadas que merecen ser eliminados. Pero debe comprender, señor Carter. No nos metimos en esto a ciegas. Sabíamos los riesgos de tomar la ley en nuestras propias manos. ¿Quién vigila a la policía? Nuestra intención era. En ese momento intervine. No era prudente interrumpir a Marisol en medio de una conversación, pero perdí los estribos al oír esa justificación tan familiar. Con todo respeto, señorita Marisol, nada de esto es información nueva. He informado extensamente sobre los orígenes de su organización. El público sabe muy bien cómo empezó esto y cómo terminó. Lo que quieren saber es qué salió mal y cómo llegó usted a este lugar oscuro. Me arrepentí de esas palabras en cuanto las pronuncié. Vi la ira en los ojos de Marisol, el resentimiento y la rabia que bullían justo debajo de la superficie. Me miró de una manera asesina y sentí que mi cuerpo se ponía rígido. Empecé a buscar la pistola eléctrica en mi bolsillo interior, pero no pensé que me serviría de mucho. Estaba seguro de que se produciría una situación violenta, pero, afortunadamente, Marisol se apartó del abismo y exhaló profundamente antes de que la sonrisa volviera a sus labios y respondiera con calma. Por supuesto. Tiene usted toda la razón, señor Carter. Nuestro tiempo es limitado y debemos seguir adelante. Si la entrevista de hoy sale bien, espero poder organizar más reuniones para que pueda hablar con más de mis camaradas. Estos valientes hombres y mujeres tienen historias que necesitan ser escuchadas. Ahora, permítame presentarle a la sacerdotisa Vudú, una de nuestras primeras activistas. Marisol subió el volumen mientras gritaba a través de la puerta de comunicación. Tania, ¿puedes entrar aquí, por favor? Se produjo una pausa tensa antes de que la puerta se abriera y entrara una mujer asombrosa. Me incliné hacia adelante con consternación mientras observaba a la hermosa mujer de piel oscura vestida con un dashiki tradicional y colorido entrar en la habitación. Sus ojos marrones brillaban mientras me miraba desde arriba, su poderosa mirada me atraía. Pero mis instintos me decían que no mirara fijamente esos ojos durante demasiado tiempo, para no ser absorbido por su poder oscuro. Noté el bolso de Ankara que llevaba sobre el hombro y me dio miedo pensar en lo que contenía. Sentí una extraña mezcla de miedo y frustración en ese momento, mientras luchaba por ponerme de pie mientras tomaba la mano de Tania y experimentaba una oleada de energía cuando nuestras palmas se tocaron. Es un placer conocerlo, señor Carter. He leído todos sus artículos. Su trabajo es esclarecedor, aunque no siempre preciso. La miré fijamente a los ojos de color marrón oscuro y mis rodillas se sintieron débiles, como si fuera un adolescente nervioso hablando con una chica bonita por primera vez. Bueno, murmuré nerviosamente, por eso estoy aquí. Para conocer tu perspectiva. Tania sonrió dulcemente, aunque noté un brillo amenazador en sus ojos que me hizo sentir incómodo. No obstante, tomé asiento mientras Tania se sentaba en el duro colchón frente a mí. Los dejaré a ambos con esto, dijo Marisol mientras se dirigía a la puerta. Giró la cabeza brevemente antes de salir, mirando a su compañera femenina antes de decir, grita si me necesitas, Tania. Su comentario me pareció extraño. Ciertamente yo no representaba ninguna amenaza para Tania, sino todo lo contrario. Pero un momento después salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella, dejándonos a los dos hablando en privado. Una vez que Marisol se fue, Tania me miró directamente a los ojos y una vez más sentí que me deslizaba hacia un abismo oscuro. Eso fue hasta que me obligué a mirar hacia otro lado. Quiero que sepas algo, dijo con firmeza. No soy un simple fenómeno de la naturaleza que heredó un poder sobrenatural que está más allá de su comprensión. Mi poder fue enseñado, transmitido a través de múltiples generaciones a través de la línea femenina. La nuestra es una tradición antigua, una religión que traza sus orígenes en África, pasando por Haití y finalmente aquí, en la ciudad envuelta en oscuridad. Suspiró profundamente y bajó la cabeza antes de continuar en un tono más suave. Pero no estoy aquí para proporcionar una historia de mi pueblo o del vudú. Nos llaman brujas.
Creen que somos adoradoras del diablo. Todos saben lo que pasó, lo que hemos hecho. Pero necesito que entiendas por qué. Eso es lo que quiero saber, respondí nerviosamente, todavía sin atreverme a mirar a la mujer a los ojos. Ella exhaló profundamente antes de volver a hablar. Para mí, todo empezó con mis padres. Mi madre era una habilidosa sacerdotisa, capaz de grandes cosas. Pero tenía una debilidad fatal, su marido, mi padre. Era un bruto que la golpeaba constantemente. Mi padre era un hombre corpulento y podía pegar fuerte, pero mi madre tenía el poder de ponerlo en su sitio. Podría haber acabado con él con un simple chasquido de dedos, pero no lo hizo. Ella lo amaba, ¿sabes? Su madre le repetía una y otra vez que él cambiaría, que la última paliza sería la última. Siguió creyéndola hasta que él la envió a la tumba. Tania levantó la vista y su voz se llenó de un feroz desafío mientras pronunciaba la siguiente línea. De niña no podía hacer nada, pero a medida que mis habilidades crecían, juré que nunca permitiría que algo así volviera a suceder. Entonces, ¿así fue como empezó todo para ti? Pregunté con curiosidad, ¿para buscar justicia para tu madre? En cierto sentido, confirmó, quería impedir que los abusadores salieran impunes de sus horribles crímenes. Hacerles sentir el dolor y el sufrimiento que infligían a los demás. Pero, antes de hacer justicia a los injustos, necesitaba una prueba. Resultó que había un candidato adecuado en mi propio edificio de apartamentos, a menos de 1 kilómetro de donde estamos ahora. Enarqué una ceja, estremecido por el rumbo que estaba tomando este relato, pero también intrigado. Pensé en todos los asesinatos relacionados con la organización, sobre los que había informado, pero no recordaba ninguno relacionado con Tania. Me senté en silencio mientras esperaba pacientemente a que continuara. Eran mis vecinos y vivían en el mismo piso. La mujer se llamaba Carol y el hombre Kelly. Al principio eran muy reservados y parecían una pareja agradable y feliz para el ojo inexperto. Pero yo había crecido en un hogar donde había abusos y sabía qué señales buscar. Me di cuenta de que Carol llevaba ropa extra para cubrir sus moretones, de que siempre parecía nerviosa cuando los veía juntos en el ascensor. Y reconocí la mirada en sus ojos, el odio injustificado y la rabia apenas disimulada. Reconocí a un asesino cuando lo vi y me di cuenta de que solo sería cuestión de tiempo antes de que acabara con la vida de su novia. Hizo una pausa y tragó saliva profundamente en un intento de controlar sus emociones. La policía no hizo nada. No había testigos ni pruebas reales. Sabía que tendría que tomar el asunto en mis propias manos. Ya has visto todas las representaciones del vudú en las películas. Pinchando muñecos con alfileres y todas esas tonterías. No hacemos eso, pero hay métodos, magia oscura que podemos usar para castigar a nuestros enemigos. Me llevó un tiempo hacer los preparativos necesarios y reunir el material que necesitaba para el ritual. No traicionaré los secretos de mi oficio. Entiendes que todavía debo lealtad al movimiento espiritual que me entrenó. Basta con decir que obtuve artículos personales relacionados con mi objetivo, un mechón de cabello, una reliquia preciada. Tengo mis medios y soy paciente. Cuando todo estuvo en su lugar, realicé el ritual e invoqué a un espíritu oscuro para que atacara a mi objetivo. Ahora bien, no me propuse matar a Kelly. No estaba lista para usar medidas tan extremas en ese momento. Quizás era débil, no lo sé. Ella dudó de nuevo mientras la tristeza se hacía evidente en sus ojos castaños oscuros. Me sentí obligado a extender la mano y tocarle la suya, lanzándole a Tania una sonrisa comprensiva mientras la instaba a continuar. ¿Qué pasó?, pregunté. Pensé que podía debilitarlo, dijo suavemente, mi plan era romper su espíritu, enfermarlo y debilitarlo para que no pudiera lastimarla más. ¿Pero no funcionó?, pregunté mientras retiraba mi mano y la miraba directamente a los ojos. Oh, el hechizo funcionó bien, respondió Tania a la defensiva. Sé a ciencia cierta que estaba postrado en cama y sufriendo. Carol me lo dijo cuando la vi, suspiró en voz alta. Supongo que debería haberlo visto venir. Es el mismo patrón que se repite una y otra vez, con mi madre, con Carol. El hecho de que Kelly se enfermara no la liberó, la unió a él.
Pensé que ella aprovecharía la oportunidad para escapar de la relación abusiva. Pero supongo que Kelly la tenía firmemente bajo su control, porque Carol se quedó a su lado y quiso cuidar a su abusador durante su enfermedad. Jesús, dije en estado de shock. Sí, cuéntamelo, respondió ella. ¿Qué hiciste entonces? Presioné. Tania negó con la cabeza y me di cuenta de que estaba tratando de contener las lágrimas. El hechizo de la enfermedad se disipó y, por supuesto, él comenzó a lastimarla de nuevo. Sabía que solo había una manera de terminar el ciclo, explicó emocionada. Me di cuenta de que tenía que matarlo. Estaba en mi poder hacerlo, pero dudé. Tal vez el asesinato sea algo natural para algunas personas, pero no para mí. Todo estaba listo esa noche y realmente creo que lo habría hecho. Estaba preparada para pronunciar las palabras y convocar a los espíritus más oscuros del inframundo. Pero esperé demasiado. Nos distrajo un ruido que provenía de la habitación contigua. Juro que escuché la voz de Marisol, que parecía agitada. Esto me preocupó, pero decidí ignorar el peligro potencial porque necesitaba escuchar la conclusión de la historia de Tania. Poco antes de medianoche, escuché voces y ruidos de golpes que provenían del apartamento de Carol, explicó Tania. Sabía lo que eso significaba, así que me puse de pie de un salto, salí corriendo al pasillo y golpeé la puerta principal. Escuché los gritos de Carol desde el interior del apartamento y supe que no había tiempo. Así que utilicé mi bolsa de trucos para abrir la puerta a la fuerza antes de entrar. Pero ya era demasiado tarde. Carol estaba en el suelo, en un charco de su propia sangre, con una docena de puñaladas en el torso mientras se ahogaba lentamente hasta morir, y la fuerza vital se le escapaba de los ojos asustados y doloridos. Y Kelly se paró frente a ella, con una mirada maníaca en sus ojos y el cuchillo ensangrentado en su mano. Me miró con un brillo asesino y gruñó con los labios fruncidos. Me llamó perra y afirmó que había puesto a su novia en su contra. Kelly me lo iba a hacer pagar. Dicho esto, se abalanzó sobre mí con el cuchillo en la mano. Grité y traté de huir, pero Kelly se me echó encima en un segundo, me tiró al suelo y me inmovilizó. El monstruo estaba encima de mí, con los ojos desorbitados y la saliva saliendo de su boca mientras intentaba bajar la hoja y hundirla en mi pecho. Gasté toda mi fuerza física para evitar que lo hiciera, pero mi mente estaba en otro lugar. Pronuncié las palabras y usé mi verdadero poder, evocando al más oscuro de los espíritus del otro lado para reclamar su malvada alma. De repente, Kelly detuvo su ataque, soltó el cuchillo y se alejó de mí, sus ojos ahora estaban llenos de miedo puro mientras su rostro palidecía de manera fantasmal. Lo vi antes que él, la sombra oscura que apareció de la nada y adoptó la forma de un hombre mientras se deslizaba por el piso del apartamento. Kelly se dio la vuelta lentamente y gritó de puro terror al ver que se acercaba el demonio. Nunca había visto a uno de estos espíritus oscuros en acción antes, y debo admitir que fue horrible. ¿Qué monstruo había traído a este mundo?, me pregunté en ese momento, pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Me quedé congelada en el suelo, observando con asombro y terror cómo el demonio consumía a Kelly, que gritaba, en su forma oscura, aplastándolo y succionando su alma de su cuerpo físico. El trato estaba hecho, y Kelly fue arrastrado al infierno, dejando que su cadáver sin vida se desplomara en el suelo. Dios mío, exclamé al escuchar el final del trágico relato de Tania, no he oído nada sobre este asesinato. No se dijo que fuera una operación de la organización, ¿verdad? No, dijo Tania con una leve sonrisa. Ella miró hacia la puerta de conexión y noté cómo la voz de Marisol le había aumentado de volumen, como si estuviera gritando por teléfono en la habitación de al lado. En aquel entonces, Marisol tenía conexiones con la policía local, explicó Tania. Encubrieron el crimen, lo consideraron un autoasesinato. Nadie supo nunca la verdad sobre la muerte de Kelly, hasta ahora. Marisol dijo que hice lo correcto. Me dijo que tenía un talento especial y que me necesitaban a tiempo completo. Pero no pude. No soy una asesina. Y no puedo vivir con la culpa, así que decidí confesar lo que había pasado, sin importar las consecuencias. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, tal vez esperando empatía o absolución. Me quedé boquiabierto y me quedé sin palabras. No me esperaba esto.
Siempre los había considerado como asesinos despiadados que eliminaban a sus objetivos sin remordimientos ni reflexiones posteriores. Pero Tania no encajaba en ese perfil. Realmente lamentaba sus acciones. ¿Pero por qué Marisol me la había presentado esa noche? ¿Estaba intentando deliberadamente mostrar un lado más comprensivo de su violenta organización? Quería hacer esas preguntas y muchas más. Pero no había tiempo, ya que un momento después, Marisol irrumpió por la puerta que comunicaba las habitaciones y gritó una frenética advertencia. «Tenemos que irnos ahora mismo», exclamó Marisol, con los ojos llenos de intensidad y el rostro rojo. «¿Qué demonios, Marisol?», respondió Tania. «Nos han encontrado», confirmó Marisol. Tania abrió mucho los ojos por la sorpresa mientras luchaba por responder. «¿Quién lo ha hecho? ¿La policía?». «No», respondió Marisol con firmeza. «Trevor, el detective privado. Quiere que se le ofrezca la recompensa por mi cabeza. Eddie nos vendió». Oímos el fuerte golpe de las botas en el pasillo exterior y supe que la amenaza era real. «Puedes encargarte de esto», dijo Marisol mientras le hablaba directamente a Tania. Noté que mientras lo hacía, señalaba su bolso en cara. «Puedes invocar al espíritu oscuro y enviar a Trevor directamente al infierno», exclamó Marisol. «No», respondió Tania con firmeza y sin vacilar. «No lo volveré a hacer. No lo haré otra vez». Marisol pareció enfadarse por un momento y miró a Tania con enojo, como si quisiera desafiarla. Pero la sacerdotisa vudú no se amilanó. «Bueno», dijo Marisol en un tono más conciliador, «creo que es hora de utilizar métodos menos sutiles». Luego se puso de rodillas y sacó un arma que había escondido debajo de la cama y que reconocí al instante como una escopeta de corredera. Accionó el arma y cargó un cartucho en la recámara antes de volverse hacia nosotros y darnos una orden firme. «Vamos a salir. Quédate detrás de mí». Ambos obedecimos mientras Marisol abría la puerta del dormitorio y los tres salíamos al pasillo. Miré hacia la oscuridad y vi a dos hombres que se dirigían hacia nosotros, con los rostros iluminados por las tenues luces de las tiras. El primer hombre al que reconocí fue Eddie, el recepcionista del Hotel Grasiento que se había convertido en traidor. Eddie abrió los ojos de par en par, conmocionado, al darse cuenta de que habían descubierto su traición y se apresuró a retroceder para refugiarse. Mientras tanto, el segundo hombre se arrodilló y apuntó con una pistola en nuestra dirección. Vi que vestía una gabardina oscura y tenía una cicatriz profunda en la mejilla, pero no pude ver mucho más en la oscuridad, aparte de la pistola. Supuse que este recién llegado era Trevor, un cazarrecompensas que perseguía a Marisol y su gente. «Ríndete, Marisol», gritó Trevor con voz ronca. «Se acabó para ti». «¿Qué demonios?», respondió Marisol desafiante. Y entonces abrió fuego con su escopeta. Los perdigones recorrieron el pasillo, alcanzando a Trevor pero sin abatirlo. Un momento después, el cazarrecompensas devolvió el fuego con su pistola, las balas no nos alcanzaron por escasos centímetros y se estrellaron contra la pared que teníamos detrás. «Vamos», gritó Marisol por encima del hombro. «Ve a la escalera de incendios. Te veré en la calle». Sus frenéticas órdenes estaban dirigidas a Tania y a mí, y no dudamos, corrimos por el pasillo uno al lado del otro mientras más balas pasaban zumbando sobre nuestras cabezas. Apenas puedo recordar nuestra huida por la escalera trasera, ya que permanecí en un estado de pánico agudo durante toda la loca carrera. No sé cómo logramos salir, pero milagrosamente Tania y yo llegamos a la relativa seguridad del callejón lleno de basura detrás del hotel. Observé que ya había parado de llover y agradecí a Dios por las pequeñas misericordias, pero aún no estábamos fuera de peligro. Todavía podía oír disparos y gritos frenéticos desde el interior del edificio, y también el sonido de sirenas lejanas en las calles de la ciudad, ya que probablemente los disparos habían alertado a la policía. Miré a Tania con pánico ciego, solo para encontrarla sorprendentemente tranquila. «Tenemos que irnos», grité frenéticamente. «Solo espera», respondió Tania mientras miraba hacia la escalera de incendios. «Marisol saldrá. Siempre lo hace».
Sacudí la cabeza con incredulidad y me preparé para huir mientras las sirenas de la policía sonaban cada vez más fuertes. Pero Tania tenía razón, ya que un momento después Marisol corrió por la escalera. Parecía agotada y la escopeta seguía en sus manos que aún humeante, pero estaba muy viva. «Esos cabrones me atraparán algún día, pero hoy no», proclamó desafiante con una sonrisa en los labios. «Mi historia no termina aquí». Sin duda, quería que la valiente cita apareciera en mi artículo, y debo admitir que adoptó una pose impresionante en ese callejón, pero Marisol no era estúpida y no iba a esperar a que la policía la arrestara. Inmediatamente agarró la mano de Tania y le gritó al oído: «Vamos, sacerdotisa. Nuestro carruaje nos espera». La extraña pareja intentó huir, pero antes de hacerlo, Marisol me gritó por encima del hombro: «Señor Carter, confío en que pueda llegar a casa por sus propios medios. Deje el teléfono encendido, por favor. Estaré en contacto». Observé a la pareja huir por el callejón oscuro, y noté cómo Tania lanzó una mirada de tristeza y arrepentimiento antes de que la llevaran hacia las sombras. Me quedé paralizado por la incredulidad durante un breve instante, pero el estruendo cada vez más intenso de las sirenas me devolvió a la vida, así que me fui en dirección contraria y desaparecí en la noche. Mi editor estaba muy contento con la historia que había entregado, pero no tanto con los riesgos que había corrido para conseguirla. Sin embargo, mi exclusiva llegó a la primera página y prometía ser la primicia más importante de mi carrera. Pero la historia no terminó allí. Una semana después me enteré de que Tania había entrado en una comisaría para entregarse y confesar por completo su participación en la muerte violenta de Kelly. Supongo que ya no podía seguir viviendo con la culpa. El caso despierta mucho interés y hay cierto debate sobre si la sacerdotisa vudú será juzgada alguna vez. Hasta donde yo sé, no existen leyes que prohíban invocar a un espíritu oscuro como medio de autodefensa. En otro suceso, el cuerpo de Eddie, el sórdido propietario del Hotel Luxury, fue encontrado abandonado en un callejón, con la carne devorada por ratas y otros bichos. Eddie tenía las manos atadas a la espalda y le habían disparado 2 veces en la nuca, al estilo de una ejecución. No había testigos ni pruebas forenses, pero para mí era obvio quién era el responsable. Marisol se había vengado de Eddie, castigando al hotelero por su traición. Este asesinato enviaría un mensaje contundente a cualquiera que se sintiera tentado a traicionarla. Y ahora Marisol es la mujer más buscada de la ciudad. Toda la policía municipal está tras ella, por no hablar de Trevor y una docena de otros cazas recompensas fuertemente armados. El precio por su cabeza se ha duplicado y asciende a 2 millones. Pero en el momento de escribir esto, mi fuente más preciada sigue en libertad, y aún no ha terminado conmigo. Justo ayer recibí una llamada de un número desconocido y reconocí al instante la carismática voz del otro lado. «Señor Carter», dijo Marisol con entusiasmo, «disfruté mucho leyendo su último artículo. Creo que quizás está empezando a ver las cosas desde nuestra perspectiva. Es una pena lo de Tania. La mujer tenía mucho potencial, pero le faltaba el estómago para nuestro tipo de trabajo. Aún así, como le dije aquella noche en el callejón, mi historia no ha terminado, y la suya tampoco». «¿Qué quieres decir?», dije, sintiéndome aprensivo, pero también intrigado. «Tengo más personas especiales que quiero que conozcas», dijo Marisol con timidez. «Más historias extraordinarias que debes escuchar. Me pondré en contacto contigo cuando pueda organizar un lugar seguro para reunirnos. Conozco los riesgos que implica. Casi muero la última vez y no tengo dudas de que Marisol es peligrosa y muy manipuladora. Y, sin embargo, no puedo alejarme de esta historia. Ella me tiene en la mira y lo sabe. Pero la historia de Marisol no es necesariamente la realidad y debo hacer mi debida diligencia como profesional. Descubriré la oscura verdad de esta organización sin importar el costo».